Dentro de lo que fueron las últimas 2 décadas en el fútbol sudamericano, nos acostumbramos todos a ver siempre el mismo par de competencias de clubes por año, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, torneos de primer y segundo escalón respectivamente. Sin embargo, y si nos vamos un poco más atrás en el tiempo, nos encontramos con una década en particular que estuvo llena de experimentos raros hechos por la Conmebol, una época donde se crearon todo tipo de competencias novedosas que así como aparecieron de la misma forma se borraron rápidamente. Así es, estoy hablando de la década del 90, en tiempos donde se inventaron desde la Confederación Sudamericana torneos para aumentar el interés, pero que de poco sirvieron para ello. Por aquellos años convivieron competencias como la Copa Master de Supercopa, jugada solo por ganadores de la misma, la Copa de Oro Nicolás Leoz, donde participaban los ganadores del resto de copas anuales, y cómo olvidar por supuesto a las Copas Merconorte y Mercosur, cuando los directivos pensaron que 10 países por competencia eran demasiados y por eso se los dividió en 2 torneos separados de 5 cada una. Sí, como podemos ver, en los 90 había mucho lugar para la imaginación desde Conmebol, pero aparte de todos estos torneos que desaparecieron en cuestión de pocos años debido al evidente fracaso de los mismos, hubo otra competencia anual que si bien terminó corriendo con la misma suerte que las demás, por lo menos conseguiría mantenerse de forma consistente por bastante más tiempo, un total de 8 temporadas para ser más preciso. Así es, estoy hablando de la prestigiosa e incomprendida Copa Conmebol. ¿Vieron cómo por estos lugares hay varios videos hablando de cómo podría ser si existiese una Conference League para Sudamérica? Bueno, la verdad es que no hace falta mucho hacer esa clase de teorías porque verdaderamente existió dicha variante de Copa en los 90. Porque sí, la Copa Conmebol era un torneo de tercer escalón en el continente que siempre estuvo a la sombra de la Libertadores y de la Supercopa Sudamericana, aquel torneo jugado por todos los que alguna vez fueron campeones de la gloria eterna. Así que sí, como vemos, era muy difícil para la humilde Copa Conmebol convivir con estas 2 competencias a su lado, aunque hay que decir la verdad que la idea no era mala en lo absoluto. El hecho de juntar en un torneo anual a equipos que quedaron por debajo de los clasificados a la Libertadores era algo muy interesante y que se ve hoy en día bastante reflejado en la actual Sudamericana, por lo que el problema no estaba tanto en la teoría sino más bien en la práctica en sí. Vivimos en una época donde el negocio importa muchísimo en el fútbol y desde los clubes no se quieren perder ningún tipo de oportunidad para jugar todo tipo de competencias, por más inusuales y extrañas que parezcan, pero dicha mentalidad no era tan frecuente en los 90, donde se priorizaba bastante más el tema del prestigio para los clubes, y esto provocó que durante su existencia varios equipos, particularmente los más grandes, se nieguen a jugar la novedosa competencia al considerarla un torneo inferior que era más que nada una molestia en el calendario. Y ya desde su primera edición en el año 92 que la Copa Conmebol tendría a uno que otro equipo clasificado que se negaba a participar y que le dejaba su lugar a otro club de su liga que estaba más por debajo en la tabla de clasificación. Así que sí, la Copa Conmebol era un torneo bastante rechazado por los equipos más importantes en el continente, lo cual de todas maneras no impidió que durante los primeros años de la competencia haya grandes partidos con grandes campeones. Las primeras 3 ediciones del torneo fueron ganadas por clubes de Brasil, Atlético Mineiro en el 92, Botafogo en el 93 y Sao Paulo en el 94, mientras que por su parte Peñarol perdería 2 finales consecutivas, mostrando que el nivel del fútbol uruguayo ya estaba por decaer. Ya para mitad de la década llegaría el turno de los equipos argentinos en consagrarse, con Rosario Central ganando la Copa del 95 en una de las finales más épicas no solo en la historia del fútbol sudamericano, sino que me animo a decir también del fútbol mundial. Su rival, Atlético Mineiro, había goleado por 4-0 en la final de ida en Brasil y el canalla logró vencer por el mismo resultado en Arroyito para empatar la serie y posteriormente ganar en los penales. Aquella final de Copa fue tan memorable que hasta Mourinho la recuerda. Quien te conoce Libertadores, nunca vas a tener ese nivel de fútbol champán. En el año 96 la Copa se quedaría en Argentina con el título de Lanús, derrotando en la final a Santa Fe, en lo que fue la primera gran participación del Granate en una competencia internacional. En el 97 volverían a llegar a la final de la Copa, pero esta vez cayeron en una definición muy intensa ante el Mineiro, que se tomaba revancha de aquella final perdida de forma insólita 2 años atrás. Sin embargo, es acá donde se termina todo lo serio del torneo y entramos en lo más bizarro, ya que el año 98 sería uno de muchos cambios a nivel de competencias en Sudamérica. En la Libertadores, por ejemplo, participaron por primera vez como invitados los equipos de México. La Supercopa Sudamericana dejaba de existir luego de una década. La recopa entre los ganadores de ambas competencias también iba a dejar de jugarse por los próximos años. Y por supuesto, este fue el inicio de las Copas Merconorte y Mercosur que ya hablamos previamente en este canal y que les recomiendo que vean aquel repaso. Pero en fin, entre tantos cambios en las competencias, la humilde Copa Conmebol era quizás el único torneo que no
sufría grandes cambios y que se mantenía en un principio tal como era antes. Pero había un gran problema. Con todas estas modificaciones en las demás copas, la creación de las nuevas Mercosur y Merconorte y el posterior aumento de cupos para la Libertadores un par de temporadas más adelante, hicieron que la Copa Conmebol vaya perdiendo cada vez más su prestigio y que tenga menos lugar en la prioridad de sus participantes. ¿Se acuerdan que les dije al principio que la competencia era rechazada por los clubes más grandes? Bueno, ya para aquel año 98 hasta equipos más modestos se daban el lujo de rechazar su participación, lo cual llevó a que las últimas dos ediciones de este torneo sean de bastante menor nivel en comparación a las temporadas anteriores, y lo que llevó a que los clubes que sí aceptaban participar de este torneo sean cada vez más exóticos, por decirlo de algún modo. Ahora sí que estamos hablando de una verdadera competencia de fútbol champán, ¿verdad? En la Copa del año 98, por ejemplo, en Argentina, los clasificados a dicha edición eran Gimnasia, Esgrima La Plata y Lanús. Sin embargo, esta vez el Granate no quiso participar y le terminó cediendo su plaza al siguiente equipo con más puntos en la tabla de clasificación, Rosario Central. Del otro lado de la cordillera, el clasificado al torneo era la U de Chile por haber ganado la Copa Nacional, pero tras ser invitado a la novedosa Copa Mercosur, le cedió su lugar para la Copa Conmebol al subcampeón Audax Italiano. En Colombia, los clasificados en un principio eran Deportes Quindío y Millonarios, pero estos últimos también se retiraron de la competencia por haber sido invitados a la Copa Merconorte, por lo que quien tomó la plaza a la Copa Conmebol fue Once Caldas. En Ecuador ocurrió lo mismo con Emelec, que le dio su lugar a la Liga de Quito, mientras que en Perú se debía jugar un desempate entre Melgar y Universitario para ver quién entraba a la Copa, pero ante el retiro de los cremas se clasificaron automáticamente los de Arequipa. Brasil fue el país con más cupos para el torneo, con un total de 4 plazas. Una era para el campeón de la edición pasada, Atlético Mineiro, mientras que el resto de clasificados se definió mediante un método bastante extraño, no por la tabla del campeonato de Serie A ni por la Copa de Brasil o cosas por el estilo, sino que en cambio jugaban en dicha edición los ganadores de varias competencias regionales entre los estados, por lo que los clasificados a este torneo terminaron siendo Santos, ganador de la Copa Río Sao Paulo, el América de Natal, ganador de la Copa Nordeste, y el Club Sampaio Correa, ganador de la Copa Norte. Así que Brasil llevaba este torneo a 2 clubes históricos y a otros 2 completamente desconocidos para el resto del continente. En Venezuela, por su parte, también ocurrió otro hecho curioso, ya que el equipo que había clasificado, Deportivo Chacao, cambió su nombre al momento de jugarse el torneo, pasando a llamarse como Deportivo Italchacao. Y sí, ya lo saben, estamos hablando del antiguo Club Deportivo Italia y actual Deportivo Miranda, que ya conocen por este canal. Las únicas ligas que no tuvieron inconvenientes en enviar a su representante fueron Bolivia con Jorge Wilstermann, Paraguay con Cerro Corá y Uruguay con 2 plazas para River de Montevideo y Huracán Buceo, por lo que estos serían finalmente los 16 clasificados para la Copa Conmebol del 98, una mezcla entre equipos con historia en el continente con otros completamente inusuales. Ya estaba todo preparado y era hora de ponerse a jugar. El torneo empezaba desde la ronda de octavos de final. En uno de estos cruces se enfrentaban Jorge Wilstermann y Gimnasia Esgrima La Plata, y ya desde este primer partido nos encontramos con hechos bizarros, ya que por un problema en el calendario el equipo titular de Gimnasia estaba de gira por el exterior y no había tiempo para regresar a disputar el torneo, por lo que desde el Lobo tenían 2 opciones, o retirarse de la competencia o en cambio jugar con un equipo integrado por juveniles de escasa experiencia, y desde el club se eligió la segunda opción. Los Lobitos, como fueron apodados por la prensa, hicieron una digna presentación empatando ambos partidos tanto en Cochabamba como en el Bosque Platense, pero de todas maneras la definición por penales le sería esquiva y el Aviador fue quien se clasificó a la siguiente ronda de la competencia. En otro cruce de octavos se enfrentaban el vigente campeón Atlético Mineiro y el ya desaparecido Cerro Corá de Asunción. Pese a ser favoritos, los del Galo sufrirían muchísimo ante su rival y apenas pudieron vencer a los paraguayos en la definición por penales luego de que la serie quedara empatada 2-2. En un duelo trasandino se enfrentaban Rosario Central y Audax Italiano. Al canalla le alcanzó por ganar por 2 goles en Arroyito para luego caer por la mínima en Chile para dejar a sus rivales en el camino. En una serie 100% uruguaya, Huracán Buceo goleó por 4-1 a River Plate en la vuelta en casa tras el empate en la ida. Del otro lado de la llave se produjo un duelo inédito por torneos sudamericanos, como lo fue el cruce entre los humildes clubes de Sampaio Correa y el América de Natal, y el ganador de la Copa Norte se impuso ante los del Nordeste tras empatar en la ida y ganar por 3-1 en la vuelta para avanzar a cuartos. En el duelo de arepas, Deportes Quindío le ganó de forma ajustada a Italchacao por 4-3 en el global, mientras que el poderoso Santos tuvo muchísimos inconvenientes pero finalmente logró eliminar por penales a Once Caldas, mientras que una Liga de Quito que por aquel entonces ni se imaginaba que 10 años más tarde iba a levantar la Copa Libertadores
Libertadores, le ganó en ambos partidos por 3-1 a Melgar para avanzar con un 6-2 global. Era hora de jugar los cuartos de final, donde Mineiro no tuvo problemas en vencer en ambos partidos a Wilstermann, mientras que Central haría lo mismo en su serie para hundir las esperanzas de Huracán Buceo. El gran batacazo de la Copa lo dio sin dudas el sorprendente Sampaio Correa, que logró ganarle en ambos partidos por la mínima a un Deportes Quindío que no lo podía creer, mientras que en un duelo que tranquilamente podría ser un cruce de fase final de Libertadores, esta vez Santos sí mostró mucha superioridad para eliminar del torneo a la Liga de Quito. Estamos ya en semis, donde se repetía un encuentro muy intenso entre Rosario Central y Atlético Mineiro, en lo que era la revancha tras aquella final memorable de Copa en el 95. El empate en Rosario hacía pensar que los brasileños tenían las de ganar en la vuelta, pero el canalla lograría un espectacular triunfo por la mínima de visita para certificar su paternidad ante el Galo y alcanzar así por segunda ocasión la gran final de la Copa. Mientras que en la otra semi se produjo un duelo entre clubes brasileños, el histórico Santos ante el modesto Sampaio Correa, quienes ilusionaban con continuar con su cuento de hadas tras un sorpresivo empate a 0 en Vila Belmiro. Pero ya en la vuelta el Peixe hizo valer toda su experiencia y destrozó por 5-1 a sus rivales, quienes de todas maneras se retiraban con la frente en alto tras una actuación histórica, por lo que la gran final del torneo era un clásico enfrentamiento entre argentinos y brasileños, por un lado Rosario Central y por el otro el Santos. La serie decisiva fue, tal como se esperaba, muy pareja y friccionada. En Brasil el local consiguió imponerse por la mínima ventaja con un gol de Claudomiro en la primera mitad, por lo que la vuelta en Arroyito veía como Central tenía la obligación de ganar para revertir la serie, pero el canalla fue incapaz de vulnerar la defensa sólida del Peixe y tras el silbatazo final el partido de vuelta quedó empatado sin goles, por lo que al Santos con aquella ventaja corta conseguida en la ida le alcanzó para levantar la Copa Conmebol del año 98, una edición que estuvo llena de retiros de participantes, equipos poco conocidos y hechos inusuales, pero que al final el trofeo terminó en las vitrinas de un histórico del continente. Después de tantos inconvenientes a la hora de organizar esta última edición, uno podría pensar que desde Conmebol se debatía la posibilidad de disolver esta competencia para que tenga un cierre más o menos digno, pero no, desde Paraguay tendrían otros planes y decidieron darle una nueva chance al torneo para que se juegue otra vez al año siguiente, pese a que el mismo estorbaba cada vez más en el calendario y eran todavía menos los clubes que levantaban la mano para querer disputar dicha copa. A ver, ¿por dónde es que empezamos? En Argentina los clasificados al torneo eran los mismos de la edición pasada, Rosario Central y Gimnasia Esgrima La Plata. Sin embargo, esta vez fue el Lobo el que rechazó participar, y no es para menos, la verdad, teniendo en cuenta el incidente sucedido la vez anterior con los juveniles y el calendario. Así que era necesario buscar un reemplazo, pero nadie quería saber nada. Se invitó otra vez a Lanús, pero tampoco aceptó la propuesta. Mismo caso que con Argentinos Juniors y con Unión de Santa Fe. Hasta que finalmente se le ofreció la plaza a Talleres de Córdoba, que venía de ascender para dicha temporada y que había terminado en el 16º lugar de 20 equipos. Desde la T aceptaron la invitación y por fin se resolvía el problema del segundo clasificado a la Copa por Argentina. En Chile, por su parte, el clasificado originalmente era Cobreloa, que había terminado cuarto en el campeonato, pero le terminó cediendo su plaza al quinto clasificado, Deportes Concepción. En Paraguay, por su parte, fueron 3 los equipos que rechazaron participar. Ni Sportivo Luqueño, ni Guaraní, ni Sol de América quisieron saber nada con este torneo y el clasificado fue Sportivo San Lorenzo, que había acabado sexto de 11 equipos en la liga. En Perú la plaza en un principio les correspondía a Alianza Lima, pero tras ser estos invitados a la Copa Merconorte le cedieron su plaza a Sport Boys. Mismo caso sucedió en Bolivia, con 10 Tronches cediéndole el cupo a Independiente Petrolero. También sucedió esto en Ecuador, con el Nacional que le dejó su lugar a Deportivo Cuenca, y en Colombia, con Atlético Nacional cediéndole su plaza a Deportes Quindío. Y en Brasil, en Brasil, esta vez ni siquiera el vigente campeón, Santos, quiso saber nada con participar y los clasificados a la Copa fueron nuevamente los ganadores de torneos regionales interestaduales, los cuales eran Sao Raimundo, ganador de la Copa Norte, Vila Nova, campeón de la Copa Centro-Oeste, Paraná Club, ganador de la Copa Sur y Vitória de Bahía, ganador de la Copa Nordeste. Pero acá hubo otro problema, ya que estos últimos también renunciaron a participar, por lo que se le ofreció la plaza al otro finalista, el Bahía, pero tampoco quiso jugarla, por lo que en cambio se le consultó al tercero, Sport Recife,
Recife, pero adivinen qué, tampoco quisieron participar, por lo que la plaza finalmente terminó en manos del cuarto mejor equipo de la Copa Nordeste, Sportivo Alaguano. Ahora sí, por fin. En Venezuela el clasificado fue el mejor ubicado en la tabla acumulada, Estudiantes de Mérida, y acá sí que no hubo problema alguno. Aprendan todos los demás. Eso nos deja con solamente una liga por visitar, la de Uruguay, donde los clasificados al torneo eran los equipos de River Plate y Rentistas, y en un principio parecía que todo iba bien y que ambos iban a jugar la Copa sin problemas, pero tuvo que suceder otro hecho insólito, y faltando apenas 12 días para iniciar el torneo, ambos equipos renunciaron a participar. Al no haber más tiempo para definir otros clasificados, las plazas quedaron desiertas y no hubo equipos uruguayos en la competencia, por lo que el torneo, en lugar de contar con 16 participantes, terminó con apenas 14. Ante este panorama de incertidumbres que iniciaba la Copa Conmebol del año 99, el torneo empezó en la ronda de octavos, donde el último finalista, Rosario Central, no pudo vencer de local a su rival de Deportes Concepción, y en la vuelta en Chile, los lilas ganaron su juego por 2-1 para imponerse por un 4-3 en el global y eliminar al canalla de la competencia. Un tal Juan Antonio Pizzi jugó dicha serie para los rosarinos. Por su parte, Talleres lograría una remontada épica ante Independiente Petrolero. Tras ser goleados por 4-1 en Sucre y quedar al borde de la eliminación, en Córdoba vencieron por 3-0 a su rival y empataron la serie para luego ganar en los penales. En esa misma instancia se definieron varios cruces en estos octavos de final, como la serie entre Paraná Club y Sportivo San Lorenzo, con triunfo de los brasileños desde los 12 pasos. El cruce entre Villanova y Sportivo Alaguano, que terminó en triunfo de estos últimos en la definición por penales luego de que ambos ganaran por 2-0 su partido de local. El duelo entre Estudiantes de Mérida y Deportes Quindío, con la tanda a favor de los venezolanos, y la serie entre Sport Boys y Deportivo Cuenca, con triunfo de los peruanos. Por su parte, el humilde Sao Raimundo consiguió ganarle en ambos partidos al Atlético Huila para avanzar de fase. La última llave de octavos correspondía a los dos clubes uruguayos, pero debido a su retiro de la competencia, esta serie nunca se disputó, y su rival en cuartos, que debía ser Deportes Concepción, no tuvo rival al que enfrentar, por lo que avanzó directamente a las semifinales por walkover. Si algo le faltaba a este torneo era eso, ¿verdad? Talleres, por su parte, seguiría infalible desde la definición por penales, ahora derrotando en la tanda de cuartos al Paraná Club luego de que ambos equipos ganaran por la mínima en casa. Luego de empatar a un gol en Perú, el sorprendente Sao Raimundo siguió con su gran actuación en la Copa tras golear por 4-0 a Sport Boys en Manaus para ganar por un contundente 5-1 global, mientras que la otra sorpresa brasileña, el Sportivo Alaguano, eliminó a Estudiantes de Mérida tras empatar sin goles de visita y ganar por 3-1 de local. En las semis había un nuevo duelo trasandino entre Talleres y Deportes Concepción. Los cordobeses sacaron ventaja en la ida en el Kempes tras vencer por 2-1, mientras que en el Municipal de Concepción el dueño de casa no pudo imponerse y apenas pudo empatar un gol, por lo que la T se clasificó a la gran final de la Copa, donde debía enfrentarse a un rival de Brasil, que saldría de entre Sao Raimundo y Sportivo Alaguano. La serie entre ambos fue, como se esperaba, bastante pareja, y tras ganar ambos por un gol de ventaja en sus respectivos estadios, el Azulao de Alagoas resultó ganador en la tanda de penales, por lo que para la gran final íbamos a tener un nuevo campeón internacional. El juego de ida decisivo se disputó en el estadio Rey Pelé de Maceió, y en un partido lleno de emociones el dueño de casa venció por 4-2 y quedó a un paso de obtener la copa, por lo que el equipo de Talleres, dirigido en aquel momento por un joven Ricardo Gareca, tenía la obligación de remontar ante su gente. A falta de 15 minutos para el final del juego, la T ganaba apenas por un gol y necesitaba otro tanto más para empatar la serie y 2 más para remontar. A los 75 minutos Darío Gijena anotó el segundo gol que igualó las cosas, y cuando parecía que el campeón se iba a definir en los penales, el tanto de Julián Maidana en tiempo cumplido le daba el triunfo por 3-0 a los cordobeses, que ganaban la serie por 5-4 y se quedaban con la última edición de la Copa Conmebol. Todo un orgullo para la T, que hace apenas un poco más de un año atrás estaba jugando en el Nacional B, y de esta manera se le daba el final definitivo a la poco apreciada e incomprendida Copa Conmebol. Obviamente que después de todos los retiros de participantes ocurridos en esta última edición, a los directivos no les quedaba otra opción más que disolver este torneo, que tuvo un nivel de juego aceptable entre los años 92 y 97, pero que ya para las últimas 2 ediciones las cosas se salieron de control. Muchos quizás le resten mérito a los campeones de dichos torneos, pero ¿qué culpa tienen tanto Santos como Talleres que los demás equipos se retiraran de la competencia? Como se dice, para ganar la copa hay que ganarles a todos los que tenés enfrente, y ambos hicieron eso, por lo que el logro es más que merecido. Tras el final de la Copa Conmebol se le buscó dar más prioridad a la Mercosur y la Merconorte, pero ya sabemos cómo eso terminó, y en apenas un par de temporadas más tarde ambas competencias se disolvieron para darle lugar definitivo a la Copa Sudamericana en el 2002, que se sigue jugando hasta la fecha y que representa por fin un torneo
serio de segundo escalón a nivel clubes que le puso final a todos esos experimentos realizados por la Confederación en los años 90. Y así es como todos vivieron felices para siempre. La Copa Conmebol quizás no haya sido el torneo más llamativo ni de mayor importancia en el continente, pero desde acá lo recordamos para darle su merecido homenaje, sobre todo a lo que fueron esas últimas 2 ediciones que le dieron la posibilidad a equipos que no estaban acostumbrados a jugar competencias internacionales a soñar en grande. Pero en fin amigos, ¿qué opinan ustedes acerca de esta competencia de clubes que existió en Sudamérica en los años 90? ¿Y qué es lo que más les llamó la atención en aquellas últimas 2 ediciones del torneo? Si este video les resultó interesante, por favor denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita y síganme en Instagram para estar al tanto de las novedades. Ahora sí, yo me despido, les hablo Futboqueando y hasta la próxima.